El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludimbrosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La Asociación de Estudiantes de Drama en la Educación del Recinto Universitario de Mayagüez se ha destacado por subir a escena importantes obras. Sobre su trayectoria hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Y para hablar sobre la trayectoria de la Asociación de Estudiantes de Drama en la Educación del Recinto Universitario de Mayagüez, se encuentra con nosotros la doctora Noemí Maldonado. Ella es catedrática en el recinto, en el Departamento de Humanidades. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Se encuentra con nosotros también José Santos. Ya se graduó del Recinto Universitario de Mayagüez, sigue siendo parte de este grupo y formó parte también de la directiva. Y saludos, José, ¿cómo te encuentras? Saludos, igual, muy bien. Bien, ¿de qué se trata esta asociación estudiantil, profesora? La asociación nace de la inquietud que tenían los estudiantes que tomaron el curso de actuación, luego tomaron un taller de juegos dramáticos por un semestre y surgió la necesidad de crear un espacio para ellos y continuar con las cositas que estábamos haciendo, y surge AEDE en el primer semestre del 2011. Tuvimos la ayuda de la doctora Maribel Acosta del Departamento de Estudios Hispánicos y personal del Departamento de Estudios Hispánicos. Hicimos la solicitud de asociación estudiantil y pues desde ese entonces estamos aquí. José, ¿tú estuviste desde esos inicios? Sí, Cuéntame. yo estuve desde el comienzo de la asociación. ¿Cómo fue ese génesis? Pues nosotros formábamos parte de la clase de actuación 1 y pues el grupito de la clase decidió que tenía la necesidad de unirse y formar una asociación porque a todos nos interesaba mucho lo que son las artes teatrales. Y pues nos motivamos y lo formamos. Y desde ahí pues estamos haciendo trabajo dedicado hacia la educación y en las artes teatrales. ¿Más o menos cuántos estudiantes colaboran con esta asociación? Pues tenemos más o menos como 20 estudiantes. Y no tan solo pues son una asociación nueva, sino que dentro de estos, digamos, año y medio, 2 años, han asumido retos actorales bien grandes. Y uno de ellos tú participaste. Cuéntame. Sí. Pues la verdad es que ya he participado en 2 de las producciones que se han hecho. Uno es la tragedia de Macbeth de William Shakespeare. A ese era el que me refería. Ajá, sí, cuéntame. Y pues ese fue un trabajo bastante enriquecedor y difícil al mismo tiempo, porque éramos, por decirlo así, todavía no éramos bastante novatos. Pero tomamos el reto y pues aprendimos muchísimo y nos unimos más como familia. ¿Y qué otra obra participaste? Pues la que participamos el semestre pasado es Viva la Pepa, de uno de los profesores del colegio, Jerry Torres. Y pues también me tocó hacer el papel de Ramón Power y Girard. De hecho, que estuvimos hablando de esa obra precisamente con el profesor, que es el autor de la obra y además participó en la dirección con la profesora. Pero quiero comenzar hablando con la profesora de la tragedia de Macbeth, porque es una obra de época y requiere muchos elementos. Profesora, ¿qué requirió subir esa obra a escena? Mucha energía, mucha dedicación, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Estuvimos como 9 meses, ¿verdad? En preparación, desde que se terminó el segundo semestre del 2011 hasta que se presentó en mayo del 2012. Preparación en términos de estudiar a Shakespeare, desmenuzar ese texto, y entonces ya ellos se encarrilaron, ¿verdad?, a ir montando todas las partes de una producción. Estuvo a cargo de José, estuvo Mirna Rivera Comas y estuvo Juan Derier como los productores, y entonces todo el grupo colaboró entre una cosa y otra, ¿verdad? Unos hacíamos vestuario, otros pintaban con spray lo que encontraban, y fue un esfuerzo colectivo.
y se logró. Y ahora que usted me menciona que en esa obra en particular, José y otras personas pues sirvieron de productores, ¿esa dinámica es la que ustedes hacen cada vez que se sube una obra a escena? Dentro de los miembros de la asociación pues escogen los mismos recursos. ¿Cómo se da? Se le da taller. A lo que yo me he dedicado en estos 4 o 5 años que llevo en el colegio es a pasarle lo que yo aprendí. Yo les paso los talleres, clases, técnicas, todo lo que yo aprendí durante mi bachillerato en drama, en mis estudios graduados en esta rama. Y claro, hemos ido preparándonos en el área de maquillaje, en el área de vestuario, o sea que ellos, después de haber tomado X cantidad de cursos, ellos pueden hacerse cargo de montar una producción, aunque sea sencilla, pero en este caso ellos querían el reto de montar un clásico y tienen las bases para hacerlo. Cuando yo veo que la cosita se tranca y que hace falta la vara mágica de la profesora, pues entonces que yo entro. Mientras tanto, es trabajo de ellos. José, en ese caso, ¿cómo fue la dinámica y la logística? Ya la profesora nos ha anticipado que 9 meses de trabajo, o sea, es como una gestación y luego el parto. ¿Qué tal? Porque en la labor de productor es como un gerente, o sea, diríamos en una empresa es como un gerente que hace que todas las cosas corran. Háblame de esa parte de tu experiencia. Pues durante Macbeth, nosotros, como ya mencionó, fuimos productores, en mi caso también fui actor, así que utilizamos la ayuda, nosotros trabajamos mucho en grupo, nosotros entre nosotros mismos nos dirigimos, nos damos ayuda, apoyo, decimos cómo podría ser mejor, qué cosas se podrían cambiar. Y pues en esa obra, pues como yo estaba actuando en el papel principal, pues no podía enfocarme mucho en lo que es la dirección, pero muchos compañeros de nosotros estuvieron todo el tiempo ahí trabajando, estuvimos horas practicando, todas las noches prácticamente, y es un trabajo, no es fácil. Y te tenías que memorizar todo ese libreto con un español antiguo. Y una traducción de Shakespeare que olvídate. Ajá, ¿qué tal? Pues para mí fue difícil, porque yo nunca había actuado, antes de pertenecer a EDE, yo nunca había actuado realmente. Solamente había cogido la clase y esa había sido mi única experiencia previa. Pero un diálogo tan largo requirió muchísimo tiempo, muchas prácticas, repetir la misma escena una y otra vez, hasta asegurarnos que el diálogo estuviera completamente memorizado para después enfocarnos en la actuación como tal, en los detalles como la iluminación, la escenografía. Fue difícil. Profesora, y me habla del vestuario dentro de unas limitaciones presupuestarias que todos conocemos. Eso lo sabemos, exacto. ¿Cómo se logra? Alterando patrones. Salvation Army es nuestra salvación. Mi mamá me ayudó también con la parte de la costura y pues empatamos de una forma y de otra y sí tratamos de lograr que se viera por lo menos la ilusión de que estábamos viendo una obra, ¿verdad? Teatro inglés, shakespeariano, y la gente se transportó, que esa es la satisfacción. En esa obra en particular, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos actores, José, más o menos? En esa obra habían fácilmente como 20 porque habían bastante extra. ¿Y cómo tú sientes al allí ya estar actuando la respuesta del público? Porque esa es la magia del teatro, tienes ahí el público y nuestro teatrito pues es un lugar bastante pequeño, o sea que estás más en contacto con el público. Cuéntame qué pasa en la mente del actor en ese momento. Personalmente, cuando yo estoy en el escenario, yo me olvido que existe un público. O sea, siempre uno no puede evitar que algunas veces si hay risas en momentos inadecuados, uno se siente un poquito incómodo, pero por lo menos yo casi siempre, o sea, una vez tú estás ahí, las luces te dan, tú no ves el público, tú te metes en el personaje y realmente pues el público, sí al final tú sientes el calor del público, la emoción y eso pues sí es bien bonito, pero durante la obra pues yo realmente pues no soy de los que estoy muy pendiente de cómo es que está reaccionando el público. Y eso es parte de, profesora, de la concentración y de lo que usted les enseña en el salón de clase a ellos. Y te cuento, tuvieron un reto aún mayor. No presentaron en el teatrito, presentaron en el anexo de la cafetería, lo convertimos en una sala de teatro. Que no está capacitado para nada, eso. Sí. La acústica, la forma en que está hecho el lugar, ¿verdad? Concebido, pero logramos, con la ayuda del decanato de estudiantes, hacer un teatro del anexo. Y fue retante, era la primera vez que se trepaban a aquella tarima, no tenían la seguridad de aquellas tablas, que no eran las tablas del teatrito, pero lo hicieron. Y esa es la satisfacción, ¿verdad?, que nos queda, que fue un reto de principio a fin.
y se logró, con perseverancia se logró. Y usted como profesora y la mentora de ellos, cuando ve ese resultado final, cuando lo ve allí a José ejecutando, a los chicos que vamos a hablar en el segundo segmento, los ve allí en su performance, ¿qué se siente? Valió la pena los jalones de oreja, valió la pena. No, valió la pena el sacrificio, valió la pena el tú ver que tú le enseñas algo a alguien, algo mínimo, porque yo le estoy pasando algo mínimo, estos muchachos tienen talento, y que ellos lo absorban y lo que me devuelvan sea el triple de lo que yo he enseñado, yo me doy, ¿verdad?, por bien servida. A mí me sirve de mucho orgullo verlos a ellos en el escenario porque parte de mí está ahí, ¿verdad? Y yo como que me proyecto en lo que hacen ellos. Y una cosa que me llama la atención, un dato que me da José, que me imagino que se repetirá, personas que anteriormente no tenían ninguna experiencia actoral. Quizás cuando usted está en el salón de clases, vienen algunos estudiantes que en sus años de escuela superior sí participaron en obras y demás, y otros que en ese momento que se impacta la vida, que yo entiendo qué fue lo que pasó con José, de momento estoy cogiendo esta clase que ha cambiado mi vida y quiero hacerlo de aquí en adelante. ¿Qué tal es esa experiencia para usted como profesora? Porque es que usted siembra la semilla y entonces ahí comienza a nacer ese árbol. Eso pasa mucho, porque la mayoría de ellos, y ya verás cuando hables con los otros estudiantes, no son estudiantes del Departamento de Humanidades, ni existe un bachillerato en drama, lamentablemente, en el recinto. Son estudiantes de todas las facultades de nuestro recinto. Entonces, tú bien, tengo un clan, José es de biología, pero tengo un clan de ingenieros. O sea, y cuando vienes a ver, hay 3, 4 ingenieros en escena, y tú dices, ¿cómo es posible que una mentalidad, ¿verdad?, esta cuestión de las disciplinas, que está inclinada a ciertas cosas, no hay nada que prohíba que brinque a este otro sitio, que pueda integrar y ser un ser humano, ¿verdad?, más completo? El asunto es que les gusta. O sea, y una vez se treparon allí, sintieron el gusto, esa magia de la que bien hablas, no pueden parar. José, entonces, en tu caso ya tú te graduaste de recinto. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sigues estudiando? Sí, estoy estudiando para futuramente entrar a una escuela de medicina. Y entonces, ¿sigues colaborando con los muchachos? Mientras yo esté ahí pueda, sí. Ajá, pues te deseo mucho éxito. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, profesora. También gracias por explicarnos un poquito más de la asociación, y vamos a seguir conociendo la trayectoria de la asociación y las experiencias de los jóvenes cuando regresemos de esta pausa, ya que vamos a estar con otros de los estudiantes que forman parte de la EDE. No se retiren, por favor. Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando hoy sobre la Asociación de Estudiantes de Drama en la Educación de Recinto Universitario de Mayagüez, y en este segmento tenemos set lleno, casa llena. Nos acompañan 3 estudiantes. Está con nosotros Adaluz Santos Hernández, ella es estudiante de horticultura. Está con nosotros Christopher Avilés Pérez, el estudiante de Ingeniería de Computadoras, y está con nosotros Yamil Ortiz Retamales, de Ingeniería Mecánica, y todos pertenecen a la asociación, y como han visto son estudiantes, en el caso de Adaluz, de Ciencias Agrícolas, y en el caso de Christopher y Yamil de Ingeniería, y vimos en el primer segmento que tuvimos a José, que era estudiante de Biología. O sea, ninguno de ellos es de Humanidades, como pensaríamos que son todos los estudiantes que van a estar en esto de actuación y arte. En tu caso, Adaluz, ¿cómo entonces te llama la atención estar en esta asociación en particular? Bueno, en realidad desde pequeña a mí siempre me gustó estar en una tarima y empezar a hablar, y tuve la suerte de llegar al colegio y mi hermano estaba tomando clases con Noemí. Entonces él viene y me dice, mira, están dando clases de actuación, y yo pues me fui ahí instruyendo con ella, hicieron la organización y siempre me ha gustado, no sé, es algo que desde pequeña. ¿Y lo habías hecho anteriormente? O sea, no, antes de llegar al recinto, ¿habías participado en esto de las obras y demás? No, yo lo que había hecho era oratoria, pero es totalmente distinto la oratoria con actuación. ¿Y qué tal la experiencia? Una vez comienzas a presentarte en tu primera obra, ¿cuál fue tu primera obra? Pues fue el coloquio, y fue bien dramático, y fue muy bueno.
Luego ahí a la mano tuve también Macbeth, que hice de una diosa, Hécate. Fue una experiencia muy bonita porque también conocí a gente que también tiene la misma pasión y no sé, muy linda. ¿Cuál es tu caso, Christopher? Tú estás en ingeniería de computadoras. Correcto. ¿Cómo entonces te integras con la Asociación de Estudiantes de Drama? Pues mira, yo había cogido en mi escuela, en intermedia por ahí, pues tenían la electiva de teatro y pues yo la había cogido y a mí siempre me ha gustado. Y ayuda también a uno, pues cuando uno tiene que pararse y dar, por ejemplo, una presentación, uno básicamente tiene que actuar y eso pues te ayuda. Entonces cuando yo llego al colegio, cojo la clase de Noemí de Historia del Teatro y tengo un amigo que me instruye pues sobre actuar en una obra y más tarde a él. Y pues por ahí fue que yo empecé y como dice Adaluz, conocí a gente y que me encantó y que le gusta lo que también a mí me gusta. Y esto también sirve para alguien, por ejemplo, que está en ingeniería, que es fuerte, pues como un desquite para liberar estrés y todo esto. Y pues yo empecé también específicamente en AED con Macbeth. Y pues por ahí mismito lo seguí. Aunque tú dices que es un instrumento de liberación, Christopher, y tú mismo me corriges, requiere también mucha disciplina. No, porque ustedes tienen unos ensayos constantes y el compromiso de ustedes es vital para que esa obra salga y marche. Háblame de ese otro componente. Sí, no, definitivamente, si hay alguien que piensa que esto es simplemente vacilar y es fácil y no requiere disciplina, está mal porque honestamente inclusive a veces requiere hasta más disciplina que otras cosas. Pero obviamente no es lo mismo decir estudiar algo que es un poco más monótono, por decirlo así, algo que pues que uno se entretiene y te gusta. Pero definitivamente hay que ponerle disciplina porque uno tiene que aprenderse todas esas líneas, uno tiene que saber cómo decirlas, de qué manera decirlas, cómo actuar. Y definitivamente es un trabajo especialmente cuando es algo que tú no eres, algo total opuesto, pues es mucho más difícil. Tienes que representarlo y convencer a ese público que está allí de esa representación. Ellos tienen que creerse que tú eres eso. Y pues es un challenge, como diría mucha gente. Pero de eso se trata. Y cuando es algo que te gusta y es una pasión, pues tú le das el máximo. Y en tu caso, Yamil, ¿cómo entraste en este mundo de la Asociación de Estudiantes de Drama? Bueno, yo desde que entré a mi primer año en el colegio, yo estaba pendiente para buscar diferentes organizaciones de teatro para poder desarrollar el talento. De casualidad estoy por el colegio y veo un letrero que dice audiciones para la obra de Macbeth. Ajá. ¿Y audicionaste? Sí, me tomé el riesgo y me tiré la audición. Y anteriormente ya habías estado, como en el caso de Christopher, que anteriormente ya estaba involucrado con lo que eran las obras de teatro y demás. En tu caso también, en tus años, digo yo, de escuela superior, de más jovencito, ¿estabas también en esa ruta del teatro o era la primera vez? Sí, en escuela superior tuve una experiencia pasada. Pero siempre eran proyectos pequeños, no había un club ni una clase organizada en la escuela. Y también cuentan las obras que uno hacía en mi iglesia, la primera iglesia bautista, y con esa experiencia de mi iglesia y de escuela superior, pues sirvió como motivación. Y te lanzaste para Macbeth. Exacto. Y tuviste ese rol de ¿qué te tocó representar? ¿Quién te tocó representar en Macbeth? Sí, en la obra de Macbeth me tocó ser un personaje secundario, pero no le quita importancia, claro, porque todo compone de la actuación de todos. No solamente cae en el protagonista, si solo el protagonista se luce en la obra y los demás, los secundarios y la comparsa no llega al nivel, nadie va a acordar solo al protagonista, va a decir, oh, qué tremendo protagonista, pero la obra no lució porque los demás no llegaban a su talla. Y es bien importante, y ahí también radica la relevancia de esta asociación, por lo que ustedes me están diciendo, es ese grupo, ese ente de apoyo a la luz. Sí, aquí todo el mundo se apoya cuando hacemos distintas proyectos, distintas obras, todo el mundo nos ayudamos, siempre, en cualquier detalle. Siempre el que está abajo, siempre nos decimos, mira, no, tú debes hacer esto de tal manera. Y muchas de las ayudas también fueron las clases
que hemos tomado con la doctora Noemí, que nos ha ayudado a dar ese granito para que nosotros podamos ayudar a los demás. Y decíamos en el primer segmento, cuando hablábamos con la profesora y José, que ustedes no se ponen para cosas fáciles, porque Macbeth y Viva la Pepa, que estuvimos aquí hablando con el profesor, y ustedes también me pueden hablar de su experiencia, no era nada fácil, Christopher. No, déjame decirte, a nosotros somos un grupo que nos gusta pues tomar ese paso de algo que nos rete. Tampoco es que no queramos hacer cosas más pequeñas, pero siempre hay algo más cuando tú logras hacer algo que tú sabes que no es fácil y tú te sientes pues completado y logré esto. Por ejemplo, Viva la Pepa, pues fue inmensa y no tan solo por lo que era histórica, sino porque era una obra que no se había presentado antes. Había más presión, entonces estaba el autor de la obra junto con nosotros allí presente. Y entonces no es lo mismo que tú estés con otra persona que esté adaptándola al autor allí, diciéndote específicamente lo que él piensa y cómo es. Y pues es mucho más fuerte. Por ejemplo, mi personaje de Arzuaga era básicamente el malo, que estaba en contra de José, Ramón Power y Girard, y pues era difícil que yo tenía que ser dos personas a la vez. Yo tenía que ser sumiso en frente de los ojos del gobernador, pero a la misma vez tenía que ser cruel y malo frente a los ojos de Ramón Power. Y pues eso trae en sí una dificultad inmensa. Y en ese caso, ya que comenzamos a hablar de Viva la Pepa, ¿qué tal fue la experiencia de ustedes? ¿Cómo se sintieron luego de subir a escena esta obra con el reto particular que nos explica Christopher, que el autor estaba allí todo el tiempo? Adaluz, ¿tú también participaste? Sí. Cuéntame. Fue muy gratificante porque aprendimos mucho al estar haciendo esa obra con el director y con el que lo escribió, porque él nos decía exactamente qué era lo que significaba tal movimiento, esta línea lo que lleva es esto, que a veces uno lee y no se da cuenta y lo interpreta de una manera, pero al estar ahí era un reto porque era como que, no, esto es por esto, y creo que los que estuvimos en esa obra pudimos aprender mucho con él. Yamil, ¿tú estuviste en esa obra? Sí. Cuéntame. Sí, en esa obra yo tuve el papel de gobernador, que como les contó Christopher... Era una cara contigo y después otra cara, ¿verdad? Sí, tenía que hacer. sí, incluso mi personaje abusaba de él, era dominante. Lo que era Arzuaga era como, digamos, mi perro. Mi mano derecha, el que se ensuciaba las manos, mientras yo mantenía mi imagen. Y el gobernador fue lo mismo. En parte era como una crítica social, se podría decir, porque a las espaldas del pueblo yo era manipulador y controlador, y era un personaje malvado. Y a los ojos del público tocó hacer un discurso en donde tenía que llenarse con el auge de convencerlo, y en verdad manejaba el pueblo como sus marionetas. ¿Cómo ustedes hacen para preparar, para entrar en ese personaje, en tu caso? Ese señor que es tan diferente a como tú eres, ¿verdad? Sí, fue un reto, pero también parte fue divertido porque uno puede explorar con el personaje. Como consejo que me habían dado la profesora Noemí y Jerry Santiago, en la parte de la maldad, ellos me decían que me inspirara en Hitler, que por su fuerza que él tenía al hablar y cómo él podía manejar la gente y convencerlo en su visión. Y en la parte de al hablarle al público, hacer la oratoria, basarme en los políticos de nuestro país. ¿Cómo ustedes creen que estar en esta asociación les ayuda a ser mejores estudiantes? Ada. Bueno, para empezar, la diferencia que he visto, que al uno ser actor y esta asociación esté ya por el drama, tú aprendes a ver cada punto de vista de una manera. O sea, tú no vas por lo menos yo no juzgo a nadie, porque como uno interiormente se mete en la vida del otro y dice, él tal vez tiene razón, y otra cosa también te quita el miedo a estar en la sociedad, porque tú estás hablando y estás actuando a un montón de gente, que te ayuda mucho a ti en eso, en la seguridad de uno mismo.
Christopher, los interesados en pertenecer, ya veo que hay de todas las facultades, Sí. los interesados en pertenecer a esta asociación, ¿cuáles son los pasos que deben dar? ¿Ustedes están en Facebook? ¿Dónde están? Pues mira, estamos en proceso de crear una página específica para la asociación, pues para que sea más fácil para las personas, pero también, o sea, simplemente tienen que ponerse en contacto con la doctora, por ejemplo, Noemí, o ir a una de nuestras reuniones y simplemente vemos el talento y no importa qué disciplina tú estés, si tienes el talento nosotros te cogemos y poco a poco no tienes que ser un profesional, nadie aquí lo somos. Pero entonces si tienes ese talento y esa pasión, que es la llave, pues te vamos a coger y pertenecer de nuestra familia y se pasa bien. Les agradezco mucho que hayan comparecido a este segmento de Foro Colegial. Se fue muy rápido, pero en otra ocasión hablamos de los proyectos que van a tener durante este semestre, quizás ya cuando los tengan culminados y me hablen de esa experiencia, que sé que tienen varias cositas en agenda. Así que mucho éxito. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Recuerden, amigos, que historias como esta del éxito de nuestros estudiantes y cómo se destacan en diferentes áreas, entre ellas las artes, las encuentra en nuestro portal www.uprm.edu. También nos consigue en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter a través de Prensa Room. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.